vida. Buenos días. Muchas gracias a la ANDI por invitarnos a compartir nuestra experiencia de inclusión laboral de personas en situación de discapacidad. Voy brevemente a contarles cuál es nuestra experiencia y cuáles han sido como los logros más significativos que hemos tenido durante este tiempo. Para iniciar, pues contarles un poquito, somos una empresa del Grupo Nutresa. Colcafé pertenece al negocio café del Grupo Nutresa. Tenemos 885 colaboradores vinculados directamente y nos dedicamos a la comercialización, producción y comercialización del café y sus derivados. Estamos próximos a cumplir 70 años en el mercado y tenemos también alrededor de unas 1.200 personas entre vinculados y personal indirecto. ¿Cuál entonces es nuestra práctica? Nosotros hemos establecido 5 líneas de actuación en todo el tema de inclusión laboral y social de personas en situación de discapacidad. Hoy solamente les voy a mencionar 3, que son la inclusión laboral, la inclusión social y el tema de las prácticas empresariales. Los otros 2 temas, que son apoyo a la educación y apoyo a los colaboradores que tienen personas en situación de discapacidad, simplemente se los menciono, pero no viene pues como al tema. En inclusión laboral, entonces, es para contarles, es un proceso que nosotros hemos enmarcado dentro del ámbito social de la sostenibilidad y es un tema de responsabilidad social empresarial. Nace desde la necesidad de que el ámbito empresarial se vincule y se ejecuten acciones dirigidas a la inclusión de las personas con discapacidad. Las cifras que presentaron en el estudio de CESLA es, digamos, como una de las principales motivaciones que nos llevó a nosotros a tomar esta decisión. De hecho, yo pensaría que es mucho más del 7.1% de personas en el país en situación de discapacidad, porque de hecho todavía no se han censado todas las personas víctimas del conflicto armado que están quedando en situación de discapacidad de ambos bandos y de la sociedad civil, de hecho. ¿Cuál fue nuestro objetivo? El objetivo es simplemente brindar oportunidades a la población en situación de discapacidad que por tradición han sido excluidas del ámbito laboral con empleos de calidad. Esa es nuestra principal motivación, porque también las estadísticas dicen que las personas en situación de discapacidad, el porcentaje de los que se encuentran ocupados de manera informal. Nosotros lo que pretendemos con nuestra práctica es ofrecerles a ellos precisamente un empleo de calidad. El enfoque del proyecto tiene 3 fases, el de vinculación, adaptación y socialización. Rápidamente contarles, y como lo decían esta mañana, yo lo ratifico y ya desde la experiencia lo comprobamos, el primer paso para que un proceso de inclusión laboral sea exitoso requiere del compromiso de la alta dirección. Esto no es un proyecto, no es un programa que sea de exclusivo responsabilidad de DHO, esto es un proyecto o esto es una estrategia que permea toda la organización. Y desde ahí entonces se requiere contar con el compromiso de la alta dirección, porque además se requieren hacer unos esfuerzos adicionales. Nadie ha dicho que esto es fácil, no es un proceso igual que los demás, entonces sí se requieren hacer unos esfuerzos adicionales, por eso se requiere este compromiso. Nosotros iniciamos nuestra práctica en el año 2009
ya teníamos pues como toda la intención de empezar a vincular personas en situación de discapacidad y empezamos a explorar el mundo de la discapacidad, a conocer qué es eso y, muy importante, a identificar instituciones público-privadas que trabajaran y que fueran expertas en el tema de la discapacidad, porque nosotros nos dedicamos a producir café, no conocíamos muchos detalles del tema del mundo de la discapacidad. Entonces, ahí hicimos todo ese estudio, la sensibilización, identificación de perfiles y además también, como les digo, el contacto con instituciones expertas. En el 2010 tomamos entonces la decisión de vincular a una persona con discapacidad, iniciamos a través de una empresa temporal, iniciamos con una persona con discapacidad auditiva. Dentro de eso, la mayoría de las personas que conocen nuestra práctica nos dicen ¿y por qué justamente con una persona con discapacidad auditiva? Y fue porque en todo ese estudio de la discapacidad nos dimos cuenta que dentro de la clasificación de las discapacidades, los auditivos y los cognitivos son las personas que son más excluidas dentro de la exclusión, porque una persona auditiva, pues ustedes lo entenderán, la comunicación es fundamental para todos los procesos humanos y ellos, digamos, están con esa dificultad. Además, para la compañía es mucho más difícil establecer esos procesos de comunicación. Entonces nos dimos, como decimos en Antioquia, nos dimos la pela y lo vinculamos durante todo el año para también hacer como un piloto de cómo nos iba. Dentro de ese piloto, entonces iniciamos todo un proceso de sensibilización con la organización, entender cuál es el mundo del sordo, qué tipos de personas, de sordos existen y cómo comunicarnos y relacionarnos con ellos. En el 2011 hicimos una evaluación de esta persona y decidimos que esta persona la podíamos vincular directamente a la compañía y con una institución dedicada a trabajar con las personas sordas, nos hicieron la propuesta de hacer un piloto de otras 5 personas y logramos entonces también hacer todo el proceso de selección. Desde ahí empezar que hay que hacer unos ajustes razonables. Nosotros pensábamos que, por ejemplo, a una persona sorda o a una persona cognitiva se le podía aplicar el mismo proceso de selección que le aplicábamos a las demás personas. Desde ahí entendimos que había que hacer unos ajustes, que el proceso de selección debía ser distinto y que teníamos que modificar nuestro chip para poder hacer una selección adecuada, porque además la intención desde nosotros desde el principio no era crear cargos para las personas con discapacidad, sino que las personas con discapacidad pudieran vincularse a los cargos ya existentes de la compañía. Entonces ahí hicimos una adaptación de todo nuestro proceso de selección. Nos hicimos también, nos acompañamos de instituciones expertas que nos ayudaron en eso para su vinculación. A partir del 2013 hasta lo que llevamos en este momento, estamos en todo el proceso de mantenimiento de la práctica y fundamentalmente es ir adaptándonos y hacer los ajustes razonables para que las personas vinculadas a la compañía puedan sentirse plenamente y lo que nosotros decidimos no se vayan a sentir excluidos dentro de la inclusión. Tenemos entonces algunas cifras. Durante nuestra práctica hemos tenido 85 personas con discapacidad que han pasado por la compañía, 41 han estado vinculados a través de un contrato laboral, 44 como estudiantes de práctica, que esa es otra de las líneas de intervención que estamos haciendo. Estos son como algunos ajustes razonables que ya les he mencionado. Lo más importante también que se me olvidó decir es la evaluación de los cargos. Eso es fundamental porque entonces hicimos una evaluación de las descripciones de los cargos con la mirada de la discapacidad. Entonces ahí
Lo que nos ayudaron entidades expertas, lo que nos dijeron fue un operario de producción, qué discapacidades puede tener. Entonces ahí salió todo un espectro, un mapa en donde nos decía a dónde los podíamos ubicar laboralmente para no irnos a equivocar. También luego pasamos a una fase de adaptación. En esto también hemos tenido que hacer algunos ajustes. Estos ajustes se refieren a sensibilizar no solo a las personas en situación de discapacidad, sino a toda la organización frente a la vinculación. Como mencionaban ahora esta mañana, pues en la presentación de CESLA, la mayoría, o la mayoría no, todas las personas que se han vinculado a la compañía es su primera experiencia de trabajo. Nunca habían tenido la oportunidad de trabajar en una empresa formal. Entonces nos tocó, nos está tocando, porque eso hay que seguirlo haciendo, constante formación en lo que es un reglamento interno de trabajo, en lo que son las normas, en cómo llevar el uniforme, en cómo comportarse en una empresa, porque para ellos esto es un mundo absolutamente desconocido. Tenemos una práctica muy linda y fue que construimos un diccionario de lengua de señas propio para nosotros. Nuestra gran mayoría de chicos con discapacidad son sordos. Entonces, en compañía con ellos mismos y con estudiantes del SENA, construimos un diccionario de lengua de señas en donde ellos mismos nos ayudaron a crear las señas propias. Por ejemplo, capuchino no es una seña universal. Entonces ellos crearon la seña del capuchino para podernos entender. Capuchino, café, granulado, soluble, son términos que no existen en el mundo de los sordos y que es propio de nuestra actividad. Entonces eso lo hemos ido creando y ellos mismos son los que se han sentado a construir ese diccionario. En la fase de socialización también los chicos han sido incluidos, ellos hacen parte de todos nuestros grupos de participación. Tenemos también personas, gestores integrales, y tenemos la señalética de lengua de señas. Entonces, en toda la compañía se creó la señalética de seguridad en lengua, inclusive lo tenemos en 3 idiomas, en el inglés, en español y en lengua de señas. Entonces, si ustedes van a Colcafé, van a encontrar que toda la compañía están la seña avalada por nuestra ARL. Ellos nos ayudaron a darles el visto bueno. Los resultados es que promovemos ambientes abiertos, flexibles y diversos, que mediante la práctica se materializa nuestra política de diversidad e inclusión, y también que esto nos ha ayudado muchísimo a aportar a un buen clima laboral. Dentro de la medición de clima y de riesgo psicosocial, nuestros muchachos han puntuado positivamente porque se sienten seguros, protegidos, además valoran muchísimo el trabajo porque saben que no tienen muchas posibilidades de encontrar empleos como el de nosotros. Voy a pasar ahora porque quiero mostrarles un videíto que se me va a acabar el tiempo, que muestra realmente nuestra práctica. La práctica de inclusión laboral de personas con discapacidad en Colcafé hace parte de la dimensión social de la estrategia de sostenibilidad de Grupo NO3. Está alineada con la política corporativa de diversidad, inclusión y derechos humanos. Igualmente, hace parte del modelo de gestión de responsabilidad social FR, o modelo de empresa familiarmente responsable, que promueve la igualdad de oportunidades en el empleo para las personas con discapacidad. Han pasado por nuestra compañía 81 personas, de las cuales 41 han estado vinculadas directamente con la compañía y 40 han hecho sus prácticas empresariales. Todas estas personas tienen diferentes discapacidades, entre ellas auditivas, sordoceguera, visuales, cognitivas y físicas. Soy una persona con discapacidad visual y auditiva. Me encontraba estudiando en el SENA una tecnología de sistemas y soñaba con trabajar en una empresa, pero era difícil por mi doble discapacidad. Busqué empleo y era una situación bastante complicada.
Una tía escuchó que acá en Colcafé estaban recibiendo hojas de vida, vine y traje la hoja de vida y esperé varios meses hasta que me llamaron. A los 6 meses pasé la entrevista, al mes comencé aquí a trabajar, seguí trabajando y ya llevo aquí 7 años y medio en Colcafé. Yo inicié en Colcafé en el año 2010, haciendo mi periodo de práctica para la carrera de Administración de Negocios durante 6 meses, y ya en 2011 me vinculo a la compañía siendo analista para el mercado asiático de la gerencia internacional. En mi caso me siento más que privilegiado porque es la confianza que me dio el grupo Nutresa, Colcafé, para iniciar mi carrera profesional. Yo voy a cumplir 2 años acá en Colcafé y ayudo mucho, ayudo más en mi casa, ayudo a mi mamá a todo, pagar el servicio, a todo, la responsabilidad en la casa, la cabeza de familia. Hice un ahorro programado, luego la empresa me apoyó con el préstamo de vivienda y ahora cuento con mi apartamento y vivo como persona independiente, gracias a Dios. En el año 2014, nuestra práctica fue reconocida con el Premio Nacional de Responsabilidad Social Empresarial. En el año 2010, iniciamos un trabajo con la comunidad cercana con 30 personas con discapacidad cognitiva. Con la inclusión, Colcafé le ha cambiado la vida a estas personas. Por eso, en los diferentes foros empresariales y académicos, les pedimos a todas las organizaciones que les den una oportunidad en el empleo a las personas con discapacidad, para que construyamos entre todos una sociedad más digna, más justa, más incluyente y con oportunidades para todos. Gracias. Como les decía, este video resume nuestra práctica. Como ya se me acabó el tiempo, simplemente voy a finalizar con 2 cositas. Es el tema de inclusión social, y es que adicional a nuestra práctica de inclusión laboral, estamos haciendo un trabajo con la comunidad vecina, con personas en situación de discapacidad cognitiva, de escasos recursos económicos. Lo valioso de esta práctica es que este programa lo pagamos con los recursos de los colaboradores. Tenemos una iniciativa que se llama la Red de Apoyo Social y es en donde las personas que desean voluntariamente aportan de su nómina y con esos recursos le pagamos al grupo que lo llamamos Alborada, un nombre muy lindo pues porque digamos que denota como lo que queremos hacer con el grupo. Y finalmente, para no robarme más tiempo, esto pues es como la fotico de los chicos con los que estamos trabajando, vecinos nuestros, es el tema de las prácticas empresariales y es que nos hemos convertido y declarado como una agencia de práctica para personas en situación de discapacidad, especialmente los estudiantes del SENA, porque pues los muchachos del SENA alcanzan a hacer su etapa lectiva, los muchachos con discapacidad, pero cuando ya les toca ir a hacer la etapa productiva no hay nadie que los reciba. Entonces nosotros nos declaramos una agencia abierta de estudiantes de práctica y recibimos a los chicos. Algunos no los podemos tener porque no tenemos dónde ponerlos a hacer, porque por ejemplo nos llegan personas de la confección, nosotros hacemos café, no ropa, entonces desafortunadamente tenemos que decirles aquí no hay forma, pero si tenemos posibilidad de cedérselos a otras empresas y las otras empresas no los aceptan, entonces hacemos el vínculo para cederlos. Con esto entonces doy por terminada la exposición. Muchas gracias y me disculpan haberme robado más tiempecito.